presidente de la Cámara de Representantes, el diputado nacionalista Sebastián Andújar. Sebastián, bienvenido otra vez. Buen día, Marcelo, buen día para todos. Bueno. Sí, un gusto como siempre. Seguro. Y usted dice, pero este hombre estuvo hace poquito por acá, pero lo que pasa es que han pasado tantas cosas. Y aparte, miren lo que tiene entre manos ahora, nada más y nada menos que la rendición de cuentas, la última del actual periodo de gobierno, donde se pueden aumentar los gastos. Ya en su momento hablamos de estos 20 millones destinados a adicciones, a salud mental, pero acá también se habilita, entre otras cosas, la posibilidad de un mayor endeudamiento por parte del Poder Ejecutivo, supongo yo que previendo toda esta situación que estamos viviendo con el tema del agua, ¿no? Sí, estamos nuevamente y lamentablemente estamos en un contexto de adversidad y analizando un proyecto presupuestal que tiene que prever todos esos cambios que se pueden producir a partir del contexto adverso. Desconocemos cuál será el alcance. Estamos contentos porque hace 2 días que tenemos una señal de la naturaleza, pero sabemos que no es suficiente. Ayer se votó la creación del Fondo de Emergencia Hídrica. Esto va a generar un costo para el Estado, va a generar un gasto importante. Y bueno, creo que el aumento de tope de endeudamiento está relacionado directamente con esta situación. Ojalá lo tengamos que utilizar lo menos posible. Eso significa que hemos salido pronto de la situación que hoy vivimos, pero es una situación difícil. Yo creo que es uno de los mayores problemas que hemos tenido en las últimas décadas. ¿Les puede servir o puede dar por lo menos una espalda diferente para afrontar otro tipo de problemas, como puede ser la segunda mitad del año y esta fuga, ¿no?, de consumo hacia Argentina, por ejemplo? Pensando en lo social, claro, o en está lo que empieza a pasar en lo comercial, o está específicamente ceñido lo que pueda pasar con el agua. Tú tenés que prever las situaciones y tenés que estar preparado por si lo tenés que utilizar. Y este gobierno lo confirmó a través de la LUC que esta situación se tiene que manejar de esta manera. Tenés que pedir la autorización para el aumento de tope de endeudamiento, tenés que ser transparente en cuanto al manejo de la deuda pública. O sea, no se puede usar Uno tiene que prever, son previsiones presupuestales. Si necesitas utilizarlo, lo tenés que tener habilitado. Claro. Si no lo tenés que utilizar es porque las cosas anduvieron mejor de lo pensado. Pero no creo que se abra por multifactor. Claro. Simplemente es porque estamos atravesando una situación realmente adversa y tenemos que tener la previsión de gasto. Ahí sí. No, porque Sánchez dijo que no hay una proyección por parte del Estado en lo que tiene que ver con el tema gastos. En ese sentido no está de acuerdo, entonces. No estoy de acuerdo porque, a ver, si bien son situaciones distintas, tenemos como antecedente lo que fue la creación del Fondo de Emergencia Sanitaria. Y eso es un monitoreo de día a día. Uno va evolucionando, según cómo va evolucionando el problema, es como va evolucionando la asistencia que se tiene que generar en distintos aspectos, es multifactorial, multicausal, y cómo tiene que ir atendiendo distintos aspectos que van generando daño en la sociedad. Uno puede manejar un monto global y después ve cómo lo va administrando. También es difícil manejar un monto global. Yo creo que el monitoreo de día a día y si se va agravando la situación, eso va implicando cómo se tiene que ir atendiendo a distintos sectores. Porque hoy podemos estar haciendo una atención a través del MIDES específica para que la gente tenga agua bebible, agua potable en su casa. Quizás mañana tenemos que asistir a ciertos sectores comerciales o industriales del país porque no pueden producir directamente porque necesitan agua con una característica, con una calidad mínima que quizás no la vayan a tener. Claro, sí. No sé, a ver, esos aportes de agua, esas renuncias fiscales que está haciendo el Poder Ejecutivo, ¿están ya previstas para esta rendición de cuentas? O sea, ¿es lo que habilita a solventar esta mayor posibilidad de aumento del endeudamiento o del gasto? Sí, por supuesto. ¿O esto se está contemplando por otras vías? No, está previsto y por supuesto que es así. Justamente en la creación del Fondo de Emergencia Hídrica está previsto, creo que en el primer artículo, en el segundo inciso, habla de la asistencia que va a tener que tener el Banco de Previsión Social, quizás por gente que tenga que estar en seguro de desempleo y también por las renuncias fiscales que se están realizando. Las renuncias fiscales se transforman en un gasto. Es dinero que no entra, que estaba contabilizado, que se iba a utilizar para algunas políticas que se tienen que llevar adelante. Claro. Y eso es importante, no es poca plata.
es mucha plata y se le suma otras renuncias fiscales que se hicieron como políticas económicas y compromisos que tenía el gobierno con la gente. Por ejemplo, cuando se bajó RPF, el IAS y el RPF. Que entra a regir a partir del año que viene. Está rigiendo en alguna parte, va a empezar a regir en otra parte a partir del año que viene, pero significa más de 140 millones de dólares. Claro. No es poca cosa. Tengo dos, vamos para la primera, en realidad, que es el grueso es el gasto en el Estado, ¿no? O en sueldo del Estado o en tener, sostener el Estado. ¿Está bien tener un Estado de este tamaño? Y la otra ¿es una rendición de cuentas optimista pensando en la proyección que hace y en las variables que puede haber alrededor de la rendición? La primera parte necesitamos mucho tiempo para hablar. Estado chico, Estado grande, claro. Yo creo que es Estado necesario. Lo que importa es la necesidad que pueda tener la sociedad y ahí cómo se maneja el tamaño del Estado. Estamos creo que ha sido un lineamiento para la segunda parte de que seamos muy cuidadosos con el gasto y más eficientes. Creo que este gobierno lo ha logrado. Eso no significa recorte, eso no significa menos inversión y que sea demasiado frazada corta permanentemente para que no se puedan cumplir con los cometidos que se tienen que tener y que el Estado tiene que tener y que el gobierno tiene que implementar a través de su política. Se ha optado por el cuidado y eso ha dado muy buenos resultados porque el cuidado también te permite prepararte para enfrentar adversidades. Y yo no lo puedo tomar como simplemente mala suerte, pero las adversidades siempre están. Este mundo que evoluciona constantemente, que la naturaleza genera situaciones complejas, que las decisiones de los gobernantes a nivel mundial también las generan. El año pasado tuvimos que enfrentar, como consecuencia de una guerra en Europa del Este, controlar la inflación mundial, que era una coyuntura mundial. Uruguay la controló muy bien. Antes tuvimos la pandemia, ahora tenemos una sequía. No sabemos qué vamos a tener en el futuro, pero cuidar el gasto te prepara y creo que el gobierno en eso ha salvado con muy buena nota. Hablando de adversidades, ahí me salió, tuvimos la pandemia de COVID que generó muchísima inseguridad en la salud mental y una de las cosas que esta rendición de cuentas habla es este proyecto, este incremento en el presupuesto para la salud mental a través del proyecto que hace unos días estuvimos al tanto. ¿Dónde se va a ver, dónde vamos a ver nosotros, los civiles, digamos, ese incremento en el presupuesto de la salud mental a través de esta rendición de cuentas? Bueno, primero tenemos que entender que los problemas de salud mental en Uruguay se vienen acarreando hace muchísimo tiempo. Uruguay es de los principales países con mayores cantidades de problemas de salud mental. No es una causa, es multicausal. La salud mental no es solamente un problema de adicciones, en eso tenemos que tenerlo en claro. Existen muchas causas que producen problemas de salud mental, la pérdida de un ser querido, la falta de empleo, problemas económicos, una ruptura sentimental, problemas de estudio, o sea, hay múltiples causas. Lo que hace este gobierno ahora es invertir para generar una mejor atención. Y la atención no está concentrada solamente en un lugar del gobierno, no está solamente en un ministerio, sino que son varios ministerios, varias instituciones que van a recibir recursos para prepararse mejor en esa atención que necesita el ciudadano. Esto no significa que vamos a solucionar los problemas de salud mental. Sí que el derecho de atención a la salud que tiene el uruguayo, que está consagrado en la Constitución de la República, tenemos que hacerlo de mejor manera. Y creo que estamos en un debe muy importante en ese tema y que ahora lo tenemos que salir a enfrentar. Para salir a enfrentarlo se necesitan recursos. No sabemos si será suficiente 20 millones o no, pero lo importante es comenzar y cambiar la pisada en algo que tenemos que asumir todos, que yo no lo diría un fracaso, pero sí que están en debe. Tú decías algo que me parece muy importante, y es que el problema de la salud mental es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años, ¿no? Y también que es multicausal, eso es una realidad. En este presupuesto que está destinado justamente a la mejora en la atención, ¿no? Sí. De aquellas personas que tienen un problema de salud mental, ¿se incluye también parte que esté destinada de alguna manera a trabajar esos factores de riesgo y de alguna manera a trabajar en lo que es la prevención para evitar llegar al problema de salud que después tengamos que tratar? Sí, porque eso también va en esta planificación que es contar con los mejores recursos humanos y poder pagarlos, ¿no? Porque buenos recursos humanos en este país hay. El tema es si
el Estado es competitivo con el sector privado, o sea, si el sector público es competitivo con el sector privado. Hoy el sector público no cuenta con muchos recursos humanos porque no compite y también hay que entender a las personas que se dedican a esto cuando en el sector privado obtienen mejores remuneraciones. Eso es una parte. Creo que lo otro también es importante es la preparación que tiene que tener la asistencia. Porque, a ver, a un ejemplo, creo que ustedes como comunicadores también tienen que estar preparados para hablar de salud mental, como nosotros tenemos, que los políticos tenemos que estar preparados para hablar de salud mental, porque nuestra comunicación es importante, puede causar un efecto positivo, cómo comunicamos las cosas para aquellas personas que están sufriendo y que están padeciendo los problemas. Entonces, creo que es algo muy amplio, en lo cual se tiene que trabajar, que depende mucho también y es muy importante la capacitación que tenemos todos los que nos podemos sentir involucrados a través de la comunicación y a través de la primera atención. La primera línea de atención, y tú conocerás muy bien, es muy importante en esto también. Enfermería tiene que estar preparada, tiene que estar muy bien instruida para cómo tratar a un paciente, cómo comunicarse, o sea, la internación, o sea, un director técnico en un cuadro de baby fútbol que pueda captar o que pueda darse cuenta que hay un problema con un chico, un profesor en un liceo, un maestro de escuela. Esto es muy amplio, pero requiere una intrusión. ¿Y psicólogos en los centros estudiantiles, por ejemplo? Porque se ha reclamado más de una ocasión, ¿no? No hay psicólogos para enfrentar los problemas de violencia que ocurren a nivel de los centros de estudio. O no sé, capaz que a futuro hasta la exigencia de tener psicólogos laborales en los ámbitos laborales, por ejemplo, en los trabajos. Ya se está llevando a la práctica. ¿Pero es una exigencia o es algo que queda liberado Tendría que pasar a ser una exigencia con el tiempo, pero tenemos que saber que contamos desde el punto de vista cuantitativo con la gente para poderlo lograr, porque es como cuando empezó el sistema de previsionistas de accidentes en las empresas. Pasó a ser una obligación y no había previsionistas. Claro. Bueno, pasa algo similar con los psiquiatras, ¿no? Que no hay suficientes psiquiatras, por lo que he averiguado, y que se puede existir una capacitación para otros médicos para intentar abordar un poquito mejor el tema de la psiquiatría, porque también ese es otro problema, ¿no? Que quien necesita capaz que medicación tiene que esperar mucho tiempo para llegar a la medicación. Ya hay lugares además que esperan 6 meses para poder tener en algo tan importante como eso. En Las Piedras, sin ir más lejos. Claro. Ahora, es así. Perdón, complementando quizás, ¿este dinero es para funcionamiento o para capacitación o para las dos cosas? Es para todo. Eso es para implementar un montón de políticas que tienen que ver y que están relacionados con este problema. Bien. Porque no solamente desde el punto de vista para inversión material. Creo que acá lo importante, a ver, y esto pido disculpas, pues yo técnicamente quizás no esté preparado para hablar mucho de esto, pero creo que lo importante también son los recursos humanos, no solamente los recursos materiales. Diputado, antes de pasar a otro tema, ¿cuál es el cronograma que tiene ahora la rendición de cuentas? Pues ingresó el viernes, ya está en comisión, ¿o cuándo comienza? Ya está, desde ayer está en comisión. Bien. El lunes es la convocatoria y el equipo económico. El lunes va el equipo económico y ahí durante 45 días hasta la aprobación y para que pase al Senado de la República. Y en sentido de lo educativo, que también siempre es algo que siempre genera revuelo, la rendición de cuentas y la ANEP y la UDELAR, ¿qué reclamos se hicieron por parte de la ANEP y de la UDELAR? ¿Cuál es la respuesta de tu parte hacia esos reclamos? El sistema educativo siempre tiene reivindicaciones. Yo lo tomo como una buena noticia también que tengan reivindicaciones. Eso significa que evolucionamos, que tenemos una demanda que nos requiere de mayor inversión, más gasto, que el sistema educativo está funcionando. Y yo lo tomo de esa forma y está bien que tengan sus reivindicaciones. Tenemos que ver qué es lo que se puede y lo que no se puede. Y también tenemos que ver qué es lo urgente y no lo urgente, porque hasta ahora hemos ido, primero, la transformación educativa tiene los recursos a partir del 2023 y ya designados para el 2024. O sea, creo que es un tema saldado, que la transformación educativa a nivel de ANEP está saldada de cuanto a los recursos. Ahora hay una nueva reivindicación por un montón enorme de dinero, pero también sabemos la tranquilidad de las autoridades de que todo está funcionando y que quizás eso se pueda ir viendo a ver cómo, que no es urgente y no está impidiendo que la educación esté prosperando. La Universidad de la República es otro punto aparte, totalmente distinto. Tiene un presupuesto muy importante, han optimizado mucho el gasto, lo han fortalecido, lo han hecho mucho más eficiente, han colaborado mucho en ese sentido y nosotros desde el Poder Legislativo
hemos ido atendiendo las necesidades más urgentes, logrando de que la universidad no se impida o no se vea impedida de llevar adelante nuevas carreras, mayor descentralización, mayor atención a los chicos que quieren estudiar y necesitan recursos, porque las becas son muy importantes. Quizás no hemos podido colmar todas las expectativas, pero en la medida de las posibilidades le hemos dado la atención que lo urgente nos ha demandado hacer. Claro. Entonces, por ahí siempre va a haber discusión, siempre se va a decir que es insuficiente. Evaluar la suficiencia o la insuficiencia no es sencillo cuando hablamos de educación, mucho menos cuando hablamos de salario, cuando hablamos de salud. O sea, ya es una discusión política, pero lo cierto es que el deber es que todo funcione. Pasa que los números de educación, pienso en UDELAR, ¿se acuerdan cuando vino acá Rodrigo Garín y nos dijo la cantidad y la cifra y el descenso de la cantidad de personas que, por ejemplo, se transformaban en profesionales en secundaria y en primaria? Hablamos de la evolución o de la mejora de los chiquines y el aprendizaje. Tampoco es una curva que ascienda con fuerza. Y eso no es medio urgente también. La curva que asciende es la matriculación, es la cantidad de chicos que quieren estudiar y que quieren ser profesionales. Pero no la calidad. Y tener educación terciaria. O llegar al Bueno, final. yo desde el contenido es muy difícil porque es un tema muy técnico y ahí sí no me siento preparado para hacer esa discusión. Pero desde el punto de vista de lo presupuestal, mayor matriculación tiene más gastos. Algo sencillo. Tú tenés un plantel de docentes, supongamos, para 10 personas. No podés tener el mismo plantel de docentes para 15 personas. O sea, entonces la matriculación es directamente proporcional con el incremento del gasto. Ahí hay que atender. Y también la evolución de la educación. Existen carreras nuevas. El mundo está demandando otras cosas, la innovación, la tecnología, la ciencia. Eso requiere de dinero. Y si queremos ir en ese camino, tenemos que apoyar. En esas conversaciones siempre las hemos tenido. El rector es una persona con la cual se puede dialogar y muy abierta a ir buscando esas soluciones paliativas, pero que hagan que la universidad funcione de buena forma. Claro, como que interpreto que es razonable lo que se plantea desde la universidad en cuanto a que con este plantel que tenemos de docentes es imposible o se hace muy dificultoso atender el aumento de la demanda de Yo creo docentes. que es razonable. Es razonable. Y entonces, tenemos que decir que compartimos la preocupación. La preocupación. ¿Y es atendible ese requerimiento, por lo menos en este aspecto? Bueno, veremos porque, a ver, la rendición de cuentas ya vino, tiene un gasto asignado, no es modificable, ya no puede incrementarse el gasto. O sea, cuando se trata hay del algo es presupuesto por reasignación de recursos. Exacto, esto por ese reordenamiento característico que pueden hacer los legisladores para reasignar quizás partidas no ejecutadas en otras instituciones, en otros incisos, para poderlos derivar a los que las necesitan. Ese es parte del trabajo, se hace ahora. Claro. Pero no incrementar el gasto. Bien. En el presupuesto quinquenal puede haber mensaje complementario, en la rendición de cuentas no lo hay. Bien. Así que estamos a tapa cerrada en ese tema. Bien, o sea que no va a haber otra posibilidad que una reasignación de recursos, La única que será posibilidad- parte de la negociación política. La única posibilidad que tenemos hoy es esa. Diputado, antes de terminar, un comentario sobre cómo está la coalición de gobierno, la interna, ¿no? Pues fueron 2 episodios que marcan una situación, ¿no? Es decir, una moción no hubo una moción de expreso apoyo al ministro del Interior, sin embargo tampoco fue censurado. A ver, la impronta de formar parte de una coalición siendo partidos distintos genera estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando la temperatura electoral empieza a hacerse sentir. En eso no podemos ser hipócritas en decir lo contrario porque tiene su peso y hay partidos que entienden que quizás tienen que profundizar más en sus propias reivindicaciones o en su forma de ser para entender o marcar las diferencias que esa temperatura electoral les está demandando. Más allá de eso, la coalición es una sociedad política que ha funcionado, que yo estoy convencido que va a seguir funcionando hasta el final del periodo de gobierno, con los chisporroteos que se tienen que tener. Algunos optamos por que las discusiones sean más privadas, otros hacen las discusiones más públicas y generan la notoriedad que han generado. Con relación a los apoyos, y como sucedió el otro día, es respetable. Lo que quizás
hemos fallado y eso ha generado el problema o ha generado el rum del mal relacionamiento, es la falta de comunicación o tener una mejor calidad en la comunicación. Y eso Interna. creo que eso, La comunicación interna. Y eso creo que fue en gran parte lo que el otro día sucedió. Para mí, un evento superado, porque ya lo hemos demostrado que inmediatamente cuando se tenía que tratar la censura, ya la coalición estaba en bloque nuevamente, con las aclaraciones que correspondían, haciendo referencia al día de la interpelación. Y después, por otro lado, las relaciones con el Poder Ejecutivo, que nosotros somos Poder Legislativo y no podemos... yo creo que no está bien que nosotros formemos parte de esa... Si la coalición fuera un semáforo, ¿estamos en amarillo o viramos entre el amarillo y a veces el verde? En el rojo Yo no. creo que desde el punto de vista público estamos en un momento de incomodidad. Yo lo he calificado como una situación incómoda. Porque a veces es difícil de explicar, che, pero ¿cómo están bien si están hablando de cosas distintas Claro. y se están criticando entre ustedes? Yo ahí digo incómodo. Amarillo. Pero estábamos más cerca del rojo hace unos meses, ahora estamos amarillo, o sea, la esperanza de ir al verde. Creo que esta Pasa que rendición cada no 40 puede llegar a segundos, eso. cada 40 segundos pasa de amarillo a verde, de verde a rojo. Digo. Hay que ir de Mientras- velocidad mientras- media para, mientras hay que ir de mientras velocidad no media choquemos, Está muy para bien. mantener la onda verde, ¿no? Diputado, una muchas multa podemos aceptar, pero chocar no es lo que, No es lo no es lo que aceptable. tenemos que hacer. Diputado, muchas gracias. Muy No, por amable, favor, gracias a ustedes.